Hola, muy buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en el tiempo de la cortina y tenemos con nosotros a, creo que un buen amigo, José Javier Esparza. ¿Qué tal? Buenas noches, José Muy Javier. buenas noches, encantado de estar aquí. Estoy súper contento porque conseguir que tú vengas a mi programa es como que te toque la lotería. Es un poco exagerado. Yo preferiría que me tocara la lotería, pero Sí, en fin, bueno, pero bien, pronto lo agradezco en todo caso. yo también, pero me conformo con que grandes plumas de la literatura actual vengan y apoyen el que este programa siga adelante todos los días. Y bueno, además, con un proyecto como el que tú traes ahora, a ti se pueden decir cosas buenas y cosas malas, pero hay una cosa que nunca se podrá obviar, que eres un español de los pies a la cabeza, y eso se ve en el libro. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En realidad tampoco tenía otra opción, ¿eh? Es decir, que tampoco he buscado nunca ser otra cosa, ser noruego, ser... pero en todo caso me parece que la devoción hacia el lugar que le ha visto a uno nacer, que es en realidad el lugar al que todo lo debe, es una virtud desde los griegos, ¿no? Con el juramento de los jóvenes atenienses. Y en fin, honrar a la propia patria como honrar al padre y a la madre es un mandamiento. Lo dijo Juan Pablo II y lo dijo muy bien. Pero vamos a ver, el problema que tenemos es que la sociedad actual está imbuyendo en esos jóvenes de los que tú hablas, no en los griegos, sino en los actuales, algo completamente diferente. Cuando yo era niño, cuando tú eras niño, todos queríamos ser héroes. Y sin embargo ahora eso ha cambiado, pero por culpa de la sociedad, no de los jóvenes. No, bueno, yo creo que en realidad la situación hoy es mucho más prometedora que hace 20 años. Creo que hace 20 años era mucho peor. Yo tengo público cada vez más joven y cada vez más público joven. Y eso es una gran cosa, es decir, bien es cierto que es por una circunstancia desdichada, que es porque la gente va a buscar fuera lo que no le dan dentro del sistema de enseñanza, por ejemplo, ¿no? Pero nadie puede vivir inculpándose, ignorándose, insultándose, pensando que es malo, como se ha intentado hacer con los españoles, con 2 generaciones al menos durante tanto tiempo, lo mismo desde los medios de comunicación que desde la clase política o desde los sistemas de enseñanza, ¿no? Hay una necesidad absolutamente natural de saber quién es uno, de la propia identidad, ¿no? Eso, el orden establecido o el desorden establecido lo ha negado y la gente va a buscarlo fuera. Por eso hay cada vez más libros en cualquier librería a la que vayas que transita, ¿verdad?, por el camino de la búsqueda de la identidad española, de la reivindicación de la identidad histórica española. Para los que hacemos libros es una magnífica noticia porque nos da un campo de trabajo infinito. Es verdad que hoy es fundamentalmente una reacción un tanto desesperada de una generación que sencillamente ya no sabe quién es porque se le ha ocultado. Pero al menos hay esa reacción y eso es muy esperanzador. Has dicho antes, has juntado tres palabras: políticos, medios de comunicación, bueno, y todo lo que está alrededor, que al final pienso que es muy culpable de esa pérdida de esas dos generaciones. ¿Tú crees que puede algún día venir algún político que cambie el chip y sirva a la patria? Bueno, los procesos son en general mucho más complicados, ¿no? Es decir, que aparezca un hombre providencial que le dé la vuelta a todo, bueno, nunca se puede descartar, pero creo que las cosas funcionan siempre de un modo más complejo, y más en estas sociedades donde las esferas económica, política, mediática, etcétera, están mucho más implicadas que anteriormente, ¿no? A lo que hemos asistido en los últimos 20 25 años es a la conformación de un sistema nuevo de poder, sistema que trata de abarcarlo absolutamente todo, desde el campo económico hasta el campo político, el campo judicial, por supuesto el campo mediático, y que para sobrevivir necesita eliminar ciertas cosas como por ejemplo la identidad nacional. Pues es algo que se ve lo mismo en España que en Francia o en Italia, en Alemania o en el Reino Unido, ¿eh? Es decir, aquí tendemos siempre a flagelarnos mucho con el ombligo hispano-español, pero lo mismo está ocurriendo en todo Occidente. Ese sistema, desde mi punto de vista, se está quebrando sencillamente porque es antihumano. No se puede vivir así. Nadie está bien así, por más que te engañen o te traten de engañar, ciertamente a veces con éxito,
otras no, ¿no? Así que yo creo que la rectificación no es tanto cuestión de un hombre como cuestión de un proceso general en todos los ámbitos. Es un trabajo mucho más complejo y, bueno, me parece que aquí a cada cual le toca su propia trinchera, ¿no? Y yo he elegido la mía, que es un pozo de tirador, que consiste en hacer libros sobre la historia de España para explicarle a la generación de mis hijos lo que somos. O sea que tú ves la luz al final del túnel. Siempre hay luz. En todos los túneles, por definición, hay luz al final. Por largos que sean, al final siempre hay una luz. Y en todo caso, aunque no la viera, haría lo mismo. Uy, sencillamente, claro, es una cuestión de... ¿Cuestión de tiempo? No, es una ¿De cuestión evolución? en lo que tardemos en... Sí. Bueno, no tengo ni la menor idea. Pero yo tiendo a pensar que sobre todo es una cuestión antropológica, es decir, ninguna sociedad puede vivir... igual que ninguna persona puede vivir ignorando quién es, tampoco ningún pueblo, ninguna sociedad puede vivir ignorando quién es. Al final se hacen las preguntas, ¿no? Bueno, pues encontrar las respuestas. Lo que pasa es que la fragmentación a la que hemos llegado es muy grande. Si ves con tranquilidad la situación en la que nos encontramos, en la que hay 17 Españas, y por desgracia hay 17 Españas, ni siquiera cuando los musulmanes invaden la península en el 711-717 aproximadamente, en 5 o 6 años no se consiguió la conquista territorial, pero no se consiguió la fragmentación de lo poco que quedó. Bueno, se fragmentó después con los reinos de taifas, es decir, que al final eso debe de formar parte del aliento nacional. Mientras haya 17 Españas, pues, todo se puede recomponer. Cuando esas 17 dejen de sentirse a sí mismas como Españas o deje de haber algún elemento minoritario, pero decisivo, que siga considerándose España, pues, todo se podrá recomponer. Y es una cuestión de minorías, ¿eh? Yo estoy convencido, siempre lo ha sido en la historia. Es decir, al final las mayorías siguen el horizonte que unas minorías decisivas han dibujado. Siempre, en todos los casos, en todos los tiempos, siempre ha sido así. Y ahora también lo será. Es decir, de lo que se trata fundamentalmente es de llegar a la minoría decisiva, no para que se convierta en mayoritaria, sino para que la mayoría la siga. Hasta ahora tú habías orientado tu carrera como historiador, escritor, hacia temas muy concretos, como puedan ser los tercios. O sea, tú eras uno de los puntos referentes en cuanto a ese siglo XVI, a ese siglo XVII. Pero con este libro, ¿qué quieres? ¿Abrir más tus posibilidades o abrir más las posibilidades de la gente que te lee? Yo empecé escribiendo de la Reconquista y, de hecho, mis primeros libros fueron efectivamente fue la historia de la Reconquista completa, luego el descubrimiento de la conquista de América, los visigodos y luego efectivamente el mundo de los tercios, que es el que transité últimamente, tanto con el libro Tercios, ilustrado por Ferrer Clausel, como con las novelas sobre el maestre de campo Julián Romero, ¿no? Este libro es una síntesis del conjunto de la historia de España. Te voy a contar tu historia. Porque pues si Dios quiere, seguiré examinando aspectos parciales de la historia de España, ¿no? Pero me parece que era importante, después de escribir el penúltimo libro, que fue No te arrepientas, que son 35 razones para estar orgulloso de la historia de España, me parece que era importante señalar la línea, ¿no? Es decir, España no es una nación que se haya fundado de una vez para siempre, como para siempre, que se haya fundado de una sola vez con un acto de voluntad, con una constitución, con un acta, España es una nación como Inglaterra, o como Francia, o como Alemania, construida a lo largo de la historia. Es la destilación de un proceso histórico muy, muy amplio, del que todos en cualquier parte de España y al otro lado del mar también formamos parte, y este libro es un intento para mostrar ese camino, ¿no? Para mostrárselo a todo el mundo, fundamentalmente a la gente más joven, que es a la que ahora se le oculta. Es decir, la fragmentación, la parcelación, la mutilación, en suma, de la enseñanza de la historia en los colegios hace que la gente pierda por completo las referencias fundamentales, ¿no? Este libro de lo que trata es de ofrecer las referencias fundamentales. Por eso empieza la Atapuerca, ¿eh? La Atapuerca no era España, bueno, pero estaba aquí. Es decir, yo utilizo mucho el otro día en un colegio con chavales de 10 años en Yecla, por ejemplo, en una charla encantadora, la imagen de la nevada, ¿no? O sea, este es un suelo muy viejo y en ese suelo muy viejo nieva.
y la nieve cae. Y la nieve cuando cae desaparece, pero no desaparece en realidad, se transforma, ¿verdad? Es decir, lo que desaparece es el copo visible, como desaparecieron, por ejemplo, los godos. Pero el agua que contiene el copo de nieve ha penetrado en la tierra también, como penetró la herencia goda en el conjunto de la herencia nacional. Bueno, mostrar toda la historia de España desde Atapuerca hasta nuestros días, como esa nevada que ha ido dejando en nuestro suelo una determinada forma de ser, de sentir, de unos rostros, unos nombres, una lengua, ¿verdad? Me parece que es un ejercicio importante para entender de verdad quiénes somos, ¿no? España es entonces pues una herencia que quizá la podamos situar en ese salto de la edad de la edad antes de Cristo al Imperio Romano, es decir, Roma es nuestra madre y nuestro padre y es de quien descendemos. Bueno, con aportaciones. El nombre de España empieza con Roma, ¿no? Roma es la primera que concibe España como Hispania. Y luego con los visigodos se convierte por primera vez en una entidad política singular, cosa que antes no había ocurrido. Y una tras otra se van sumando las diferentes fases que van construyendo lo que hoy somos y que, si Dios quiere, seguirá construyéndose. Creo que en realidad somos tan hijos de Roma como de los de Valer, ¿sabes? De los soldados de la guerra de Cuba. Es decir, son todas las aportaciones juntas las que nos van construyendo. También somos hijos inevitablemente de la catástrofe de la guerra de la independencia y de la gigantesca crisis que siguió después, que arruinó completamente España y la transformó para siempre, ¿no? Eso también se cuenta en el libro, por cierto. Esa guerra que todos tendemos a recordar con acentos épicos, porque normalmente en las guerras siempre nos acordamos de los que sobreviven, pero no de los que han muerto, ¿no? España terminó la guerra de la independencia con una deuda del 2000%, una estructura política y social completamente rota, una economía arruinada por los franceses y por los ingleses también en su invasión, y se acabó para siempre la vieja hegemonía española y empezó otra cosa distinta. También somos herederos de eso, pero creo que todo eso hay que colocarlo dentro de la línea, no para elegir con cuál te identificas más, que siempre es un ejercicio emocionalmente grato, pero que finalmente es muy poco práctico, ¿no? Como para saber ahora qué vamos a hacer. Ahora lo que tenemos en la mano es esto, y lo que tenemos en la mano es un montoncito, ¿verdad? Donde tienes a Indíbil y Mandonio, caudillos y silergetes, donde tienes a los grandes emperadores hispanos del Imperio Romano, tienes a Sisebuto, tienes a Don Pelayo, tienes al Cid Campeador, tienes a Roger de Lauria y Roger de Flor, y a Sancho el Mayor de Navarra, y todo lo que ha ido siglo tras siglo acumulando el conjunto de la identidad nacional. Lo cual incluye también, por supuesto, a Largo Caballero, José Antonio Primo de Rivera o Francisco Franco. De que me supongo que si alguien se molesta en aplicar la ley de memoria democrática a este libro, lo retirarán de las librerías, pero bueno, precisamente por tratar de presentar la historia de España desde el punto de vista de la nación, como si fuera una autobiografía de España, ¿verdad? Evidentemente hay que conceder el lugar muy concreto a un periodo como el de Franco, que es el que realiza, el que ejecuta la gran transformación socioeconómica de la España moderna. Cosa que yo entiendo ahora que ahora entrará por la Guardia de Asalto por la puerta para detenernos, pero objetivamente es así, pues basta ver las cifras, ¿no? Ahí me has abierto muchos caminos. Sí, claro. Tú sabes que yo voy pillando lo que vas diciendo. ¿Tú crees que tu libro, yo creo que, o sea, no hablamos mucho del libro, porque sabes que no me gusta destripar cosas. Entonces, pero hay una cosa muy importante de tu libro que yo pienso que pueda ser interesante, y es ayudarnos a que locutoras como la de Telemadrid, que dice que el 2 de mayo de 1808 el pueblo de Madrid se levantó contra las tropas de Franco, ¿no? Sí. María Rey, la pobre. Un acto fallido, en fin, es una cosa... ¿Cómo es posible que una persona que está frente a un micrófono para una cosa tan importante como una conmemoración, una barbaridad semejante? Si no recuerdo mal, eso pasó... Eso pasó hace 2 años, si no recuerdo mal. Además, sí, eso dura. Pero este 2 de mayo se ha viralizado completamente. Yo lo recibí también por 3 sitios distintos, además, ¿no? Porque es lo que tienen en la cabeza. María Rey no es una fémila, es decir, sabe perfectamente lo que pasó el 2 de mayo. Pero lo que tiene en la cabeza, el mundo que tiene en la cabeza, el mundo que a ella le interesa como militante de izquierdas, que es solo ese mundo. El resultado inevitablemente es una deformación plena
de la historia de España, y es un buen ejemplo en ese sentido. Es decir, queridos niños, si no os queréis que os pase como a María Rey, leed este libro. Pues claro, es decir, el conjunto de la historia de España, que es lo que hay que tener en la cabeza, no solo un trocito concreto que tú orientas ideológicamente en función, en fin, de tus afectos o de tus principios, ¿no? Bueno, es la típica anécdota que se convierte en categoría porque el contexto lo facilita, y en ese sentido el contexto del discurso público en España, así en los medios de comunicación como en los partidos políticos, es verdad que es terrible. Por fortuna hay España fuera de ese discurso, ¿no? Y esa es la verdaderamente interesante. Hace unos días entrevisté yo a un periodista del Mundo que ha hecho un libro que da la impresión de una cosa, pero en realidad lo que pretende es todo lo contrario. Estamos hablando de un libro sobre la violencia de género. Y entonces es un libro que pretende justificar el 0,0002% de denuncias falsas, diciendo, hay 8 hombres muy buenos y tal, que han sido acusados injustamente. Los ensalza para demostrar que el resto sí han sido denunciados justamente. Y al final acabamos teniendo unas palabras porque este tipo de personas de ideología, no es ideología, simplemente es dinero que compra voluntades desde mi punto de vista. Cuando ya se queda sin argumentos, te dice eso, ¿no? Usted es un fascista. Yo no creo que sea solo dinero. No hay que subestimar la capacidad de la gente para autoengañarse, ¿eh? Es decir, que probablemente es una ideología que uno ha comprado fundamentalmente porque es muy duro, y mucho más en un medio como el periodístico, pensar por libre y convertirte en un bicho raro. Cuando la presión de todo, es decir, desde empresarial hasta sindical, te empuja necesariamente a balar en una determinada dirección, ¿no? Y al final la inmensa mayoría de la gente bala. Por eso los medios de comunicación no han encontrado discursos abiertamente falsarios, no han encontrado apenas resistencia entre los propios periodistas, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación en general ya se han convertido en otra cosa muy diferente a la que eran cuando yo empecé. Yo empecé a trabajar en un medio de comunicación en el año 83. En el año 83, o sea, va para 40 años, y en esos 40 años lo que hemos visto es que el periodismo ha dejado de ser una profesión, se ha convertido en un oficio asalariado, en el mejor de los casos. Profesionales cada vez hay menos, lo cual tiene mucha importancia porque un profesional es alguien que al fin y al cabo puede guardar una cierta reserva de independencia frente a las empresas, por ejemplo, ¿no? Eso ha desaparecido por completo. De eso tiene buena culpa la politización de las asociaciones profesionales, por supuesto, la politización de los sindicatos, por supuesto, el descenso acelerado de la formación en las universidades, en las facultades de periodismo, por supuesto, y también la progresiva transformación de las empresas de comunicación en sociedades puramente mercantiles, en las que la información en sí misma se ha convertido en un elemento secundario, les interesa más otras cosas, ¿no? Así el periodismo ha terminado convirtiéndose, bueno, en algo, ya sabes, el viejo chiste, no le digas a mi madre que soy periodista, dile que soy pianista en un burdel. Bueno, ojalá ahora fueran pianistas. En fin. Bueno, estamos hablando de muchas cosas de España y a lo mejor no profundizamos en tu libro. ¿Cómo se te ocurre? ¿O es alguien quien te empuja a meterte en este follón, en este charco? Porque tratar de contar la historia de España en 600 páginas no es fácil. 670. Sí, efectivamente. Gracias. 670. No, claro, no era. Y el esfuerzo de síntesis, con toda seguridad, se ha dejado cosas fuera, ya lo siento, pero la síntesis tiene precisamente eso. Bueno, en cierto modo es, por una parte, un resumen y por otra, una metavolante, ¿no? Es decir, yo antes me dedicaba a otras cosas. Yo publicaba libros sobre la derecha, sobre el arte, en fin. A partir de mi experiencia en la Secretaría de Estado de Cultura entre 2000 y 2004, y de consumo con Cristina López Lichting, compañera mía de ABC cuando empezamos, ¿verdad? Y luego en la COPE los dos constatamos que había un problema objetivo, sobre todo en la gente joven, de desconocimiento de la historia de España que el sistema educativo aceleraba. Y empezamos una serie de programas en la cadena COPE en su momento que llamaron la atención de la esfera de los libros y se convirtieron en libro. Y esto así empezó, por ejemplo, la historia de la Reconquista con la Gran Aventura del Reino de Asturias, en fin, y los libros que le siguieron, ¿no? A partir de ahí
lo que se vio es que había una cierta receptividad por parte del público y que los libros funcionaban. Y como a mí me encanta la historia y me encanta escribir, de hecho no es que me encante, soy un enfermo de eso, pues empecé a producir libros contando estos fragmentariamente estos periodos de la historia de España prácticamente al mismo tiempo que el sistema de enseñanza y los medios de comunicación tendían a deformarla cada vez más, ¿no? Entonces, digamos que la convergencia de los dos procesos conducían al final necesariamente a parar un momento y hacer una gran síntesis, ¿no? Es decir, lo que estoy contando es esto. ¿Quieres meterte en el mundo de, por ejemplo, el rey Ramiro de Asturias, el siglo IX? Vale, tienes mis novelas, Los demonios del mar, El reino del norte, pero para poner esto en una línea y saber por qué había antes y qué había después, hace falta un libro como este, Te voy a contar tu historia, que lo que hace es dar razón de por qué los españoles somos como somos, ¿no? Tanto el rey Ramiro como los que estaban al sur. Es un libro de historia de un pueblo, de historia de las personas. No sé si me explico. Es decir, ¿hablas en general de España y su historia o lo centras en unos personajes? Hay personajes que son absolutamente decisivos, por ejemplo, porque no solo porque determinan una época, sino porque además la definen. Por ejemplo, Mendizábal. O sea, no se entiende el siglo XIX de España, el mundo liberal, sin la llegada de Mendizábal y la llegada del dinero inglés, la transformación de la hacienda española en una sucursal del dinero inglés, las desamortizaciones como instrumento de creación de una nueva élite política y social. Entonces tienes que fijarte en un momento determinado en un personaje. Lo mismo ocurre en el caso, en la otra parte de la moneda, digamos, otra cara de la moneda, en el caso de la conquista de América, con personalidades determinantes en la conquista. Pero fundamentalmente es un libro de hechos. Y lo que yo he intentado es en todo momento que se perciba la continuidad. Es decir, es la historia de un pueblo. Y ese pueblo le pasan cosas que a veces él no decide, por ejemplo, el siglo XIV, que empieza con un cambio climático y una pandemia a la vez, siglo XIV, no siglo XXI, siglo XIV empieza con esto, es determinante, lo cambia absolutamente todo. Y otras veces es ese pueblo el que puede decidir hacer cosas concretas, ¿no? El levantamiento contra los franceses, por ejemplo, que es el ejemplo más tópico, no por ello menos cierto, ¿verdad?, del que podemos echar mano. Así que va apareciendo todo, pero imagínate que España es una mamá que empieza a contarle a sus nietos su vida, ¿no? Y entonces, en esta historia que cuenta Mamá España a los pequeños españolitos, les tiene que contar la historia, pues quién era su padre, quién era su abuelo, lo que han hecho sus hijos, quién era el vecino, lo que había al lado. Bueno, pues el ejemplo puede parecer pueril, pero en realidad no lo es tanto, porque me parece que en realidad lo que se ha perdido de vista, por ejemplo, en la Universidad Española, es la historia de España contada desde el punto de vista de la propia España. Hay un montón de monografías sobre personajes, hay un montón de monografías desde el punto de vista regional, ¿no? Hay un montón de monografías desde el punto de vista social, pero todo eso son aspectos fragmentarios que son muy interesantes, por supuesto, del que un divulgador necesariamente tiene que beber. Hay algunos trabajos que son maravillosos, pero son fragmentarios. Todo eso solo tiene sentido si lo incluyes dentro del gran marco. El gran marco es el de la historia nacional. Bueno, pues él aquí, ¿no? Es decir, el intento es este. Y los hechos son los que son, ¿eh? Las interpretaciones son absolutamente variables, son absolutamente libres. El debate histórico debería consistir precisamente en eso. Bueno, yo con toda seguridad me he equivocado en alguna interpretación, seguro, o sea, no me cabe duda. Intento evidentemente no hacerlo. Ahora, en los hechos no. O sea, los hechos son los que son. Precisamente la gran traición de la élite cultural española de hoy consiste en ocultar los hechos, en deformar los hechos y en contar una historia que no es, ¿no? Y aquí, desde luego, lo que se va a encontrar fundamentalmente son hechos, que son los que ocurrieron, y luego interpretaciones que además nunca tratan de imponerse al lector, ¿eh? Es decir, cualquiera que se acerque al libro verá que en cualquier momento puede leer esta página y decir, vaya, pues yo creo que esto no fue así. Magnífico, si el libro está escrito para eso precisamente, ¿no? Estabas hablando y me estaba acordando de, tú decías, el gran problema de las personas que ahora mismo escriben y hacen cosas extrañas, digámoslo así. Me recordaba, por un lado, ese coronel que da instrucciones para que al día siguiente haya una formación y empieza diciendo: mañana
va a ocurrir tal cosa y quiero que hagáis tal cosa, ¿no? Y según va descendiendo escalón a escalón, cuando llega al último escalón, que es a los soldados, lo que les dice no se parece absolutamente nada a lo que ha dicho originariamente el coronel. Y en el tema de la historia, yo uno de los grandes problemas que veo, ayer estuve entrevistando a otro historiador especialista en la Casa de Austria, que me decía que el problema está en que muchas veces hay demasiado corte y pega. Entonces, yo sé positivamente que tú has sido una persona que ha ido fielmente siguiendo el ejemplo que debes para hacer una historia en condiciones. Pero muchos de los historiadores que ahora mismo se autodenominan historiadores o los denominan así, los medios de comunicación viven del corta y pega. Y eso es peligrosísimo porque al final el corta y pega puede acabar en cualquier cosa, ¿no? Bueno, sí, es verdad. Sobre todo puede acabar en otro ejemplo de la vida cuartelera, que seguro que conocerás, que es el del banco pintado. Aquel oficial que ve que un banco del patio de armas está destartalado y le manda a un soldado que lo pinte. Y después de pintarlo deja un plantón allí para que no se siente nadie. Y al día siguiente, al dar novedades y relevar la guardia, dejar un plantón en el banco, un plantón, para que no lo sepa, no habéis hecho la mili, es un soldado que está ahí de pie, con el puñalico puesto, con el machete y esperar, ¿no? Bueno, para que no se siente nadie. Sí, un año después sigue y un año después seguía habiendo un plantón en el banco pintado y nadie sabía por qué era el plantón del banco pintado. Bueno, pues así pasan muchas cosas en el gran riesgo del corte y pega. Vamos a ver, todos tenemos maestros de los que bebemos. El otro día yo en la tele dediqué un programa al 2 de mayo. Ostras, llamé a Emilio de Diego. ¿Cómo no llamar a Emilio? O sea, es lógico, ¿verdad? Bueno, pero con toda seguridad, y él lo sabe, claro, porque es un historiador, de verdad, dentro de 25, 40, 55 años aparecerá un papel que dirá, ostras, pues Emilio de Diego no tenía razón, pues ojalá Emilio lo hubiera conocido, eso no le va a restar magisterio, ¿no? Bueno, es decir, que aparecen cosas nuevas, y esas cosas nuevas hay que integrarlas. Y lo que hay sobre todo es mucho banco pintado. Es decir, gente que bebe de un maestro, copia y no se plantea si lo que ha copiado sigue siendo válido o no. Por ejemplo, sobre la composición étnica de los españoles. Yo introduzco en el, perdón, en el libro todo lo que la genética ha aportado, que es una cosa que normalmente no encuentra uno en las historias de España, ¿no? Pero que es absolutamente fundamental. O sea, el estudio de la Universidad de Santiago, creo recordar que era con Cambridge, sobre, sobre los alelos, que son las características genéticas que tienden a heredarse juntas en una población, o sea, son determinantes. Ves el mapa genético de la península ibérica y son las líneas de la reconquista absolutamente verticales, es decir, son columnas. Todavía hay quien dice, somos mezcla, ¿verdad? Como en el poema de Machado, del príncipe árabe, no sé qué y tal. Bueno, sí, eso valía antes, ahora evidentemente no, o sea, tenemos los genes ahí puestos, ¿no? Por ejemplo, la política económica, todos tenemos la idea heredada uno tras otro de la época de Carlos II, como la época oscura, la época siniestra del hundimiento de España. Pues la política económica de Carlos II es asombrosa, es la primera vez que se consigue déficit cero en la historia nacional, ¿no? Y un presupuesto absolutamente consolidado, por ejemplo. Todas esas investigaciones creo que vale la pena ir incorporándolas. La gran revolución económica y moral de la España del 16, del 17, perdón, sí, 17 con la Escuela de Salamanca, por ejemplo, son dos revoluciones diferentes, pero los protagonistas son los mismos. Es una cosa que hay que incorporar, es decir, tú ahora ves, por ejemplo, el balance de 300 años de virreinato en las Indias y lo comparas con el balance de 300 años de relaciones internacionales apedradas en Europa, y ostras, los virreinatos son un remanso de paz. ¿No? ¿Por qué? Pues hay que investigarlo y hay que tratar de reconstruir, ¿verdad? ¿Ves la esclavitud de los negros? Bien. ¿Ves la cifra de esclavos negros que había en América antes de las independencias? ¿Ves la cifra que hay después? ¿Quién llevó allí la inmensa mayoría de los esclavos negros? Los criollos independientes. Bueno, son cosas que se conocen, o sea, son datos. La mortandad indígena. O sea, hay un montón de estudios médicos ya sobre la razón por la cual millones de indígenas perecieron a los 20, 30, 40 años después de que los españoles llegaran allí. No porque los mataran, sino porque los niños con sus paperas, los cerdos con la peste porcina, la viruela, y eso hoy se sabe, pero no se cuenta asombrosamente. Se cuentan estudios parciales, estudios especializados. Bueno, pues hay que incorporarlos a la estructura general porque te permite entender todo lo que pasa, ¿no? Así nos salimos del banco pintado. Es decir, que vale el corte y pega porque hay cosas que uno, ostras, Sánchez Albornoz encuentra el espíritu de Castilla en la Reconquista, tenía razón. Alguien tendrá que venir a desmentirlo, pero de momento pues hay que incorporarlo. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, en
los últimos años se ha multiplicado el valor concedido, y creo que muy justamente a los primeros colonos independientes de la Reconquista, que no fue una operación político-militar, sino que fueron fundamentalmente campesinos que salían la manta a la cabeza a cruzar montes y se ponen a ocupar territorios. Bueno, ese tipo de cosas, incorporarlas en el relato histórico, me parece además que es una forma de mantenerlo vivo. Es decir, en la narración de Mamá España, ¿verdad? Según ella se va acordando de cosas, pues las va incorporando al relato también para que los nenes entiendan mejor por qué tantas cosas, ¿no? Hay una cosa muy importante que yo creo que tú lo cuentas, pero no como lo voy a contar yo a lo brusco, ¿no? Y es esa despoblación española ha sido el gran problema. O sea, en la Hispania romana eran 4 o 5 millones de personas, cuando los visigodos eran 4 o 5 millones de personas, y cuando se va para América, Castilla tiene unos 5 millones de personas. Eso es un verdadero hándicap para cualquier pueblo, pero para España yo creo que fue al revés, porque una Castilla de 5 millones de habitantes conquista 2/3 del mundo. Bueno, no conquista, asimila, porque realmente lo que hace es asimilar. Hace algo muy parecido a lo que hace Roma. O sea, hay imperios agregadores, disgregadores, imperios que van a saquear, imperios que van a crear, y España, que va a crear, lo hace pues casi destruyéndose a sí misma, ¿no? Porque se van los mejores a América. Bueno, no sé si se van los mejores. La verdad es que España del 17 y del 16, según la vas estudiando, no deja de resultar sorprendente, fundamentalmente por una cosa que subraya Pío Moa, que es uno de estos que ha incorporado cosas nuevas y que ha eliminado un banco pintado, ¿verdad? Que es la organización. Es decir, cuando tú ves la organización política y económica de España y la comparas con la de Inglaterra, Francia, los países que existían como corona, ¿no? Alemania no existía como corona. Bueno, es asombroso. O sea, España era un país extremadamente bien organizado en todos los órdenes. Eso es lo que permite, cuando ves, por ejemplo, las instituciones de Indias, ¿no? Eso es lo que permite descubrir, conquistar, poblar y organizar territorios inmensos sobre la base fundamentalmente de unas élites muy bien formadas, muy valientes también, ciertamente, pero sobre todo muy organizadas, porque valientes había en todos lados, ¿eh? El tema de los tercios, por ejemplo, algo que en lo que yo incidí mucho en mi libro, era precisamente en eso. Es decir, cuando uno ve la historia no puede olvidarse del vecino, ¿no? Y cuando cuentas la historia de los tercios, no puedes olvidarte de cómo era en aquel momento la Inglaterra de aquel momento, la Francia de aquel momento, los Países Bajos de aquel momento, ¿no? Y cuando comparas, entiendes. Es decir, los tercios eran una máquina formidable, no porque fuéramos todos muy valientes y muy alatristes y tal, ¿verdad? Es decir, mascullando maldiciones entre mandoble y mandoble, sino porque era un prodigio de organización técnica, administrativa y científica. Otro banco pintado. Todavía se enseña además en las escuelas el secular atraso científico de España. Es mentira. O sea, Nicolás García Tapia, catedrático de Historia de la Técnica en la Universidad de Valladolid, que se dedicó a investigar lo que a ningún historiador anterior se le había ocurrido investigar, al parecer, precisamente porque había asumido el banco pintado, que son las patentes, o sea, los privilegios de invención, como se llamaban, del archivo de Simancas de los siglos XVI, antes incluso del XV y XVII, ¿no? Bueno, la vitalidad científica y tecnológica de la España de los siglos de oro es formidable, y por otra parte es lógico. Es decir, toda la historiografía liberal pesimista del 19 y del 20 nos había convencido de que nosotros somos un pueblo de héroes y de santos. ¿Y puede un pueblo de héroes y de santos ser la potencia hegemónica mundial durante 2 siglos sin un desarrollo científico y tecnológico propio? Pues sí, porque somos héroes y santos. No, seas membrillo, es imposible. Y estaban ahí, estaba en Simancas todo. Estaba todo allí. Lo que pasa es que llegaba el historiador, que era un tipo de letras y tal, y veía un plano y pensaba que era un dibujo de un niño. Pero estaba todo allí. Las turbinas, los molinos, las balanzas, la máquina de vapor de Jerónimo de Allanz, todas esas cosas, ¿no? Claro, entonces empiezas a entender. Entonces empiezas a entender por qué es posible efectivamente que ocurriera lo que ocurrió. Y también, lógicamente, tienes que rectificar la imagen tópica. Es decir, la España del 17, ¿verdad? Pues no es lo que el literato pesimista de la época denunciaba desde un punto de vista estético, es decir, el Buscón, por ejemplo, ¿verdad? El Lazarillo. Bien, por supuesto que todo eso existía, pero no era el rasgo definitorio general del país, era algo que existía y que un literato definía. Pero es como si tú juzgas la España contemporánea, por ejemplo, por las novelas porno de Esteban González Pons.
O sea, no cabe duda de que reflejan una parte de la realidad, es verdad. Bueno, vale, bien, pero vete a un centro de investigación oncológico y tú me contarás si es la misma España, ¿verdad? Bueno, eso también. Pues esto es un poco lo mismo, es decir, no sé cómo hemos llegado a este punto, pero da lo mismo, yo estoy embalado ya y no... Es decir, todas esas cosas las vas incorporando y empiezas a entender en realidad cuál es la verdadera naturaleza de España y de lo que este país es capaz. Y eso es muy interesante. Y eso luego tiene, lo siento mucho, queridos amigos, queridas señoras y caballeros, pero es así. Eso luego tiene un revival evidente en la época de Franco, a partir de que el país se pacifica, sobre todo. Antes no, pero a partir de que el país se pacifica. Y bueno, y basta ver las cifras y los logros, es decir, por encima de la leyenda posterior, el país funciona. No solo funciona, el país sino funciona. Que se convierte en un país puntero, ¿no? Y se convierte en un país puntero porque además está aplicando, aunque esto le cuesta mucho aceptarlo a la progredumbre, las mismas políticas que están aplicando los democristianos en Italia o los socialdemócratas en Alemania, porque es toda Europa al mismo tiempo la que construye el estado del bienestar, sea cual fuere su régimen. Y es lógico, porque la lección de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial y de las revoluciones soviética, fascista, etcétera, ha sido la misma para todos. Es decir, objetivamente la Segunda Revolución Industrial había dejado fuera del sistema a masas inmensas de gente. El objetivo después de la Segunda Guerra Mundial solo podía ser incorporar a toda esa gente a la prosperidad general, y así nacen los estados del bienestar europeos, que lo que hacen es disminuir progresivamente hasta hacerla casi inexistente la periferia social, que antes estaba marginada y con razón se sublevaba. A partir de los años 50, 60, hay familias, la mía, que por primera vez tiene una casa en propiedad y a veces hasta dos. Y un coche con el que puede ir, y vacaciones pagadas y un trabajo fijo y asistencia médica gratuita. Y eso estaba pasando al mismo tiempo en Italia, en Francia, en Alemania, ¿eh? Sí, y en España también. Esta gente lo niega, los que están bueno, claro, ya bien, los que desentierran a Franco y a José Antonio, y yo no sé qué manía les ha dado. Los españoles siempre hemos sido respetuosos con los muertos propios y ajenos. Los españoles, y no solo los españoles. Eso es una cosa, en Francia, por ejemplo, una de las señas más infamantes de la Revolución Francesa fue precisamente lo de desenterrar a la familia real, que es una cosa que la cultura descansa en el culto a los muertos, toda cultura. Entonces, un país que decide desenterrar a los muertos, o un grupo político que decide desenterrar a los muertos, es evidente que está fuera de la civilización. Es un grupo bárbaro. Ciertamente. Bueno, tú sabes que somos esclavos del tiempo. Sí, señor. Tú y yo y todos los géneros de... Pero vamos del espacio, como decía el otro. ¿No? Vamos del espacio, esclavos del tiempo. Te voy a hacer una pregunta que a veces hago, no siempre, pero sí a veces. Como tú eres un hombre que conoce muy bien el mundo editorial, pues recordarás que si tú bajabas por la calle Carretas, que sabes cuál es, en Madrid, a la Puerta del Sol, y entonces girabas y había allí una librería en la puerta de la cual mataron a un presidente del Consejo de Ministros. Sí, señora, Canalejas murió allí. Murió, entonces yo bajo por Carretas y en vez de la tienda esa de comida rápida que me parece que hay ahora o algo de eso, pues me encuentro nuevamente la librería San Martín y en el escaparate está el libro de José Javier Esparza. ¿Pero esto es un viaje astral que has tenido o es que la librería? Bueno, pues que no vaya a Canalejas a mirar, porque ya sabe lo que le va a pasar. No, pero la pregunta te la hago a ti, no a Canalejas. ¿Por qué entro y compro ese libro? Pues porque todo el mundo necesita que le cuenten su historia, en realidad, ¿no? Es decir, este es un libro, si quieres, de autoayuda colectiva. Tú ves ahora la lista de Amazon. Yo tengo la fortuna inmensa de que he estado prácticamente todo el mes desde que apareció el libro en el top 100 de Amazon, que es una cosa importantísima hoy en día, al parecer, ¿no? Me alegro mucho y se lo agradezco muchísimo a los lectores. Bueno, y ves que buena parte de los libros son libros de autoayuda personal, ¿no? Bueno, este es un libro de autoayuda colectiva. Es decir, entiéndete. Entiéndete, es decir, entiéndete como ciudadano, no como persona y tal, que siempre todos tenemos derecho, por supuesto, a nuestro bienestar emocional. Yo eso no lo negaré, cada cual es, bien, cada uno es un mundo. Pero como ciudadano, es decir, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué tienes esta cara? ¿Por qué te llamas como te llamas? ¿Hablas la lengua que hablas? ¿Tienes estos vecinos aquí? ¿O el pueblo de tu abuelo allá? ¿Qué era aquel cementerio que tenías allí? Todo eso. Bueno, pues entiéndete, te voy a contar tu historia para eso, para que te entiendas. Es un libro de autoayuda colectiva para que los españoles pues, salgan un poco de esta especie de gigantesco spleen, ¿verdad? En el que el poder intenta someterle al mismo paso, por cierto, que a toda Europa. Y además yo insisto en que soy muy optimista. Hace 20 años no lo era.
Cuando empecé no lo era. De hecho, uno empezaba porque la situación era terrible. Ahora la presión del poder, es verdad, es mucho más fuerte que nunca, cierto. Pero porque tienen prisa, porque se ven seguramente, que... pero también ves que la gente por todas partes empieza a decir, bueno, se acabó, ya está bien. O sea, me acabo de quitar las anteojeras, ¿verdad? Y ya estoy viendo lo que, hay. Estuve recientemente en Francia hablando en el coloquio del Instituto Iliad, que es un instituto muy importante de recuperación de la memoria europea y tal, ¿no? Y es asombroso verlo. Es decir, aquí yo estoy muy feliz cuando me encuentro con la gente. Citaría y sería injusto porque me dejaría gente de fuera, pero en fin, la televisión local de León acaba de empezar un documental sobre el reino de León, con 2 palitos, pero con una vocación enorme y está haciendo una cosa preciosa. Tienes aquí en Madrid librerías como Tercios Viejos o Taiga, que son patriotas convencidos que a veces lo hacen de una forma maravillosa. Mi amigo Augusto Ferrer Dalmau, cualquier cosa que pinta, todo el mundo la quiere ver porque se ha convertido en el cronista pictórico de la historia nacional. Tantas y tantas cosas. Vas a la feria no solo militar y el otro día, y además de los habituales de siempre, te encuentras con unos chavales que han reconstruido los tercios perfectamente vestidos, ¿no? O la guerra de Cuba. Bueno, todo eso es de una efervescencia maravillosa. Cuando fui al coloquio del IAD en la Casa de la Química en París, digo Casa de la Química porque sí digo Maison de la Chimie, que da muy cursi, era asombroso que llegabas allí, era un recinto de auditorio de 2.000 personas abarrotado, además estaba también abarrotado todo el espacio dedicado a los stands de una asociación de defensa de las estatuas de nuestros pueblos, una asociación de recuperación de la gastronomía tradicional, una asociación de recuperación de los caminos históricos, de todo, absolutamente todo, una asociación de artesanos tradicionales, absolutamente de todo por todas partes. O sea, yo creo que objetivamente hay un despertar popular en Europa en general y en España también. Lo que hace falta es que tenga el suficiente impulso y sea capaz de reconocerse a sí mismo y que no dependa del poder que con toda seguridad intentará fagocitarlo. En aquel discurso del Instituto Iliad, yo puse un ejemplo, es decir, todos y cada uno de nosotros en realidad somos, bueno, una pequeña torrecica, ejemplo, por cierto, que en España es mucho más fácil de entender que en Francia, ¿verdad? Una torrecita en medio de un altozano, ¿verdad? Donde hemos encendido una luz. Vale. Y encuentras torrecitas de estas un poco por todas partes, ¿eh? Yo qué sé, Héroes de Cavite, los amigos de Héroes de Cavite, por ejemplo, ¿no? Voy citando, es decir, bueno, los de Fernando III el Santo en Palencia, son tantos, ¿verdad? Son torrecitas. Lo que hay que tratar es de trenzar muros entre estas torrecitas. Pero estas torrecitas son enormemente valiosas, son heroicas, propiamente hablando. Si además esas torrecitas conseguimos trenzarles un muro que las una, vamos a ser una ciudadela sencillamente invencible. Y yo creo que ese es hoy el objetivo. Bueno, pues ojalá sea así. Ha sido algo más que un placer que hayas venido. Cada vez que tú haces un discursito como el que has hecho ahora, yo me quedo así... La culpa es de la tele. Además, este tema a mí me motiva particularmente. Veo toda la vida, claro, se hace cuenta que es toda la vida trabajando prácticamente en el mismo surco, ¿no? Y es muy estimulante. Este libro recoge un poco todo eso, ¿no? Es decir, el entusiasmo por la propia historia, contando también lo siniestro que hay en ella, porque la vida de las naciones es como la vida de las personas. Todos somos pecadores, no y algunos más que otros. Uno de los grandes problemas que tenemos, o eso es general. Eso es general. Pero aquí tenemos grandes traidores. Sí, pues ya te contaría yo en Inglaterra, por ejemplo. No, claro. No, eso pasa siempre. Es decir, pero todo eso, mira, enriquece la historia nacional y nuestra identidad colectiva del mismo modo que en todas las familias, tarde o temprano, se termina contando esa historia que todo el mundo quiere ocultar, pero que hay que conocer. Pues esto es un poco lo mismo. En el descubrimiento de América, es verdad que hay auténticos canallas. Pero auténticos canallas. Y gente que va allí siendo normal y se convierte en canalla también. Y eso hay que contarlo. Pero no es el balance general. Pero hay que contarlo porque también tiene una enseñanza moral. Es decir, al final, ante una opción vital, uno puede optar siempre por el buen camino o por el mal camino.
Y quien opta por el mal camino lo paga, como Núñez Beltrán de Guzmán, por ejemplo, que fue un auténtico canalla y que acabó en la cárcel el resto de sus días ya en España. Lo repatriaron de México, donde estaba. Eso hay que contarlo también, porque eso forma parte de la historia nacional. Lo que no puedes hacer, porque sencillamente es canallesco, es convertir esos puntos negros en lo único de la historia nacional, como hace el cine español, por ejemplo, ¿no? No, eso son cosas que hay que contar porque pasaron. El cine español está subvencionado por una determinada parte de la política española, Este es la que quiere la destrucción de España. Claro, el otro día hablando con Iván Vélez, otro que tal, ¿verdad? Lo que planteábamos era esto de por qué el cine español es el único cine de Europa que manda narices, ¿verdad? Incapaz de hacer una producción audiovisual de altura mínimamente positiva, ¿verdad?, sobre la historia nacional, porque es un cine enteramente subvencionado por el poder. Esa es la razón. Porque es un cine enteramente subvencionado por el poder. Y bueno, pues así estamos. El poder lo que quiere es esto. El poder lo que quiere es eliminar lo que somos. Evidentemente, porque es más fácil mandar sobre una masa de individuos que no saben quiénes son que sobre un pueblo que podría volver a levantarse como el 2 de mayo. Aquí ya me estoy poniendo épico y quizá ya hay que bajar un poco el diapasón. Pues vamos a bajar el diapasón. José Javier Esparza, muchísimas gracias por haber venido. Ya sí que me he quedado definitivamente sin tiempo y estoy agradecido de que hayas venido y te emplazo, que tú bien sabes lo que es y no es la primera vez que te lo digo, a que vuelvas. Yo volveré encantado de la vida y si las obligaciones televisivas, que es la que y este horario loco que llevo, me lo permite, volveré. Te venimos volveré un día por la mañana. ¿O te viene peor? Por la mañana a veces estoy durmiendo, es que acabo tardísimo. Claro, si mi problema es ese. Un viernes, un sábado. Fíjate que yo era de los de acostarse a las 11 y levantarse a las 6. Sí. En tiempos, pero joder. Eso ha cambiado, ¿no? Eso ha cambiado lamentablemente. José Javier Esparza, nuevamente. Hasta la próxima. Gracias mil. Amigos, aquí damos por concluido esta larga entrevista, pero ni un solo segundo ha servido para menos que para conocer mejor la historia de nuestra querida y amada patria.